Bienvenidos y bienvenidas a Radio ADS, el podcast donde cruzamos textos, teoría y la realidad que nos toca vivir. Somos Manuel, Glael, Rebu y Otto, y hoy nos metimos con un texto que Eduardo Galeano escribió allá por 1995, pero que, posta, parece escrito ayer. Antes de arrancar, ¿por qué elegimos justo este texto para hablar del 2026? Porque Galeano no habla solo del pasado, habla de un modelo. Él denuncia que el llamado desarrollo que se le vendió a América Latina en realidad fue y sigue siendo una forma de saqueo. Nuestros países producen la materia prima, minerales, tierra, agua, energía, y ese valor se termina realizando en otro lado, en las potencias industriales. La naturaleza, dice Galeano, dejó de ser un lugar para habitar y pasó a ser un recurso para explotar. La idea central que atraviesa el texto es esa, un progreso pensado desde afuera, que promete riqueza, pero que en la práctica produce la vieja relación colonial entre un norte que consume y un sur que provee. Además, paga los costos ambientales y sociales, y casi nunca ve los beneficios. Galeno también critica el mito de que existe un desarrollo ilimitado en un planeta que sí tiene límites físicos. Con esa idea como punto de partida, hoy vamos a conectarla con tres conceptos de esta materia. Después, con un conflicto ambiental bien actual, el triángulo del litio. Y por último, vamos a cerrar pensando qué tensión hay entre ambiente, desarrollo y sociedad. Para el análisis conceptual, le paso el micrófono a Glael. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a jugar un poco. Les tiro tres conceptos, se los defino rapidito y les muestro cómo se enganchan con Galeano. Ahí van. Concepto 1. Extractivismo. No es lo mismo que extraer recursos en general. El extractivismo es un patrón de acumulación basado en la extracción a gran escala de bienes naturales con poco o nulo procesamiento local, para explotarlos al mercado mundial. La clave es que ese modelo no busca abastecer las necesidades internas, sino alimentar cadenas de valor que se completan afuera. Esto es, casi palabra por palabra, lo que Galeano denuncia. América Latina puesta a producir para que otros desarrollen. Concepto 2. Conflicto socioambiental, o si quieren, conflicto ecológico distributivo. Se da cuando distintos actores, empresas, estados, comunidades, disputan el acceso, el uso o el control de un mismo bien natural, y esa disputa no es solo técnica, tiene que ver con quién gana y quién pierde. Galeano ya anticipa esto cuando habla de las asimetrías entre quienes deciden sobre la naturaleza y quienes solo sufren las consecuencias. Y el tercero, colonialidad de la naturaleza. Es la idea de que aunque las colonias como tales ya no existen, siguen funcionando una lógica colonial sobre cómo se piensa y se usa la naturaleza latinoamericana, como una cantera infinita al servicio de otros. Para Galeano esto no terminó con la independencia política, se transformó pero sigue vivo. Tres conceptos, un mismo hilo. Extractivismo, conflicto socioambiental y colonialidad de la naturaleza son básicamente la caja de herramientas para entender por qué el texto de Galeano no envejeció nada. Y hablando de actualidad, Rebo, contanos qué tiene que ver todo esto con el litio. Sí, che, gracias, Glael. Vamos al hueso. El Triángulo del Litio es la región que comparten el norte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Chile, y concentra, según distintos estudios, cerca de la mitad de los depósitos de litio identificados en todo el mundo. Pero ¿por qué importa tanto ahora? Porque el litio es la clave para las baterías de autos eléctricos y para el almacenamiento de energías renovables. Así que hay una carrera global de la Unión Europea, China, Estados Unidos, por asegurarse de ese mineral. Para que no sea solo yo hablando, les traigo un fragmento de una charla que tuvimos con una investigadora que sigue de cerca el tema. Ahí va. Mira, el problema de fondo es el agua. En los salares, el litio se extrae bombeando salmuera hacia piletones de evaporación gigantes, y eso, en una de las zonas más áridas del planeta, compite directamente con las comunidades que necesitan esa misma agua para el pastoreo, la agricultura de altura y el consumo humano. Por ejemplo, en Jujuy, en Salta, en Catamarca, hay comunidades collas, atacameñas y licanantay que vienen denunciando hace años que no fueron consultadas antes de que llegaran los proyectos mineros.
Y eso que la Argentina firmó el convenio 169 de la OIT, que obliga justamente a esa consulta previa. Y esto no quedó en denuncia local, che. En abril de este año, representantes de comunidades indígenas de los 3 países llevaron el reclamo hasta el Foro Permanente de las Naciones Unidas, en Nueva York, para plantear que la transición energética global se está construyendo literal secando territorios ajenos. Los actores en juego son varios, empresas transnacionales, muchas chinas, coreanas, también la empresa estatal argentina de litio, los gobiernos provinciales y nacional, que ven al litio como fuente de divisas, los organismos internacionales y las comunidades indígenas que en general quedan afuera de la mesa de decisión. El conflicto de intereses es clarísimo: descarbonizar el transporte del primer mundo versus sostener la vida cotidiana y cultural de las comunidades que llevan siglos ahí. ¿Y esto qué tiene que ver con Galeano? Todo. De vuelta. América Latina como proveedora de la materia prima para que otros se salven del cambio climático, mientras que acá se paga el costo ambiental y social. Con esto en la cabeza, le paso la pelota a Otto para pensar la tensión entre ambiente, desarrollo y sociedad. Gracias, Reo. Bueno, cerremos pensando esa tensión entre ambiente, desarrollo y sociedad, porque ahí es donde todo lo que dijeron Glael y Reo se junta. El modelo de desarrollo que aparece detrás del litio es un desarrollo que sigue midiendo el progreso en términos de exportación y de PBI, no en términos de bienestar de los territorios donde se extrae. Es un desarrollo pensando hacia afuera. Lo que se queda acá, no se queda acá. Los impactos sobre el ambiente son concretos y ya medibles. Nepas freáticas que bajan, lagunas altoanidas que se achican, como pasó con la Laguna Verde en Catamarca, humedales que empiezan a desaparecer y riesgo para especies como el flamenco andino que depende de ecosistemas. Y a nivel sociedad, el impacto no es parejo. Las comunidades indígenas y las economías regionales como el turismo o la agricultura de altura terminan compitiendo por el mismo recurso, el agua, con una industria que tiene mucho más poder económico y político que ellas. Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿quién se beneficia y quién resulta perjudicado? Se benefician sobre todo las empresas mineras transnacionales y los mercados globales de vehículos eléctricos y energía renovable. En menor medida, los estados que reciben regalías y divisas, que son quienes se encaran con el costo directo de las comunidades locales, que van amenazando su acceso al agua y su forma de vida, muchas veces sin haber sido siquiera consultadas. Y bueno, la pregunta final: ¿por qué un texto de 1995 nos sigue sirviendo en 2026? Por el patrón que describe Galeano, un sur que aporta naturaleza y un norte que aporta demanda y tecnología, con las ganancias yéndose para un lado y los costos quedándose en el otro, no cambió de forma, cambió de nombre. Antes era el estaño, la plata, el petróleo, hoy es el litio, el oro blanco, la tensión energética, la lógica exavista y el colonial que Galeano denunciaba que sigue estructurando cómo se relaciona el mundo con nuestra región. Por eso, más que una foto del pasado, este texto funciona como una lupa que todavía sirve para leer el presente. Bueno, gente, con esto cerramos el programa de hoy. Fue Manuel, Glael, Rebo y yo, para Radio ADS. La bibliografía completa la van a encontrar en la ficha del trabajo. Nos escuchamos la próxima.